reporte y los diferentes elementos a considerar. Como mencionaba antes, el tema de las megatendencias y cómo de esas megatendencias cuáles corresponden o se enfocan más hacia la parte del sector energía, cuáles son esas tecnologías digitales que nos pueden ayudar a sobrellevar esos desafíos que más adelante los voy a mencionar, y cuáles son esas condiciones que deberíamos de tener en nuestros países para que la digitalización realmente avance en nuestros países, porque hay condiciones, ¿verdad? Y se presentan pues posteriormente los resultados y las recomendaciones generales de este estudio. Quiero mencionar brevemente cuáles fueron esas tendencias globales más enfocadas hacia el sector energía que se identificaron en este estudio. Una, el tema de reducción de emisiones, que lo han venido mencionando mis antecesores en sus aportes y comentarios, en donde está el tema, por supuesto, de descarbonización y el manejo de la contaminación. El tema de descentralización y competencia, cada vez vemos más la presencia de prosumidores o de generación distribuida, y cómo los costos en el tema de energías renovables han ido bajando, y eso hace que haya más competencia y más inserción de energías renovables variables en las redes. Un tema a nivel de tendencia global, el incremento de la demanda. Hay nuevos usuarios, hay más población, hay más desarrollo industrial, hay más consumo, y la tendencia entonces es que aumente esta demanda de energía. Hay un comportamiento del consumidor mucho más especializado y más motivado al consumo de energía, su calidad de vida, y el tema de la industrialización. Y por último, el último de los grandes tendencias globales, el tema energético, que influye en el sector energía, es el incremento de la volatilidad y la seguridad de suministro. Y en esto tal vez aquí mencionar el incremento de la volatilidad también producto de una mayor participación de energías renovables en nuestras redes, y el tema de cómo almacenamos esto o cómo deberíamos de almacenarlo es una de estas grandes tendencias. Muy bien, es difícil, y aquí veo el reloj, como veo cómo va pasando el tiempo, y necesito hacer un gran resumen de un estudio bastante sólido. Mencionar aquí dentro del trabajo realizado que se hizo un análisis por país y a nivel regional, es decir, se analizó el estado de los mercados eléctricos en cada uno de los países, cada uno de ellos en donde existe mercado, otros no. El impacto de estas tendencias que les acabo de mencionar, las tendencias globales, a partir de ahí la definición de algunos parámetros energéticos de acuerdo a estas tendencias globales, y en dónde existen estas condiciones de marco habilitantes por país y luego a nivel regional. Y por último, a raíz de todo este análisis, se identifican en conjunto con los diferentes expertos que participaron en las entrevistas cuáles son lo que nosotros hemos denominado casos de uso o ejemplos muy concretos de tecnología que puede llegar a implementarse o que ya se está implementando en alguno de nuestros países y que puede ser de inspiración a los demás países para poder avanzar en este tema. Porque nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta de que realmente han habido avances en la región, no estamos en cero, sin embargo, debería de haber una mayor participación y colaboración entre los diferentes actores del sector a nivel regional. Y aquí tal vez hago una pausa o un paréntesis para decir que realmente el esfuerzo que se hace a nivel del SICA es muy importante y debe de ser considerado, y celebro mucho las palabras que he escuchado anteriormente de que a nivel de SICA se considere ya y se discuta ya sobre el tema de digitalización de una forma o con un enfoque regional. Aquí lo que podemos ver es cómo es percibida estas grandes tendencias globales enfocadas al sector energía y la prioridad que tienen en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, bueno, yo soy de Costa Rica y puedo ver que el tema del incremento de la volatilidad y la seguridad de suministro es un tema relevante, pero no tan relevante como para Panamá, por ejemplo. Si vemos la primera columna,
pero en el caso de Costa Rica el tema de reducción de emisiones sí es un tema importante, al igual que para Nicaragua. Esto nada más a modo de ejemplo visual de cómo fue ponderado a nivel de tendencias la importancia por país. Sin duda alguna para todos, el tema de incremento de la volatilidad y la seguridad de suministro es el tema principal en la agenda en el sector, seguido del tema de descentralización de la competencia, luego en un tercer lugar la reducción de emisiones y por último, pero no menos importante, también el tema del incremento de la demanda. Este cuadro o estos cuadros de colores lo que pretende es resumir un poco de esas tendencias y cómo se organizan o se aglutinan a lo largo de la cadena de valor de la electricidad. Y los colores representan qué tantas veces una de las personas entrevistadas como experto en el tema de energía mencionó que era un tema relevante. Entonces, hay algunos temas que son relevantes para toda la región, que son los que tienen un borde gris a su alrededor, y los otros que de manera individual por país presentaron alguna relevancia o importancia. En color rojo corresponde a esos temas o áreas en donde los expertos mencionaron más de 2 veces que era un tema relevante o de importancia para el sector. Ahora bien, todos estos desafíos o todos estos temas importantes y muy relevantes en la agenda del sector eléctrico, como mencionaba antes, deberíamos de poder abordarlos a través o utilizando la tecnología. La digitalización como tal no es un fin en sí mismo, sino como esa herramienta o ese instrumento o ese canal o ese vehículo con el cual podemos trabajar en esos desafíos. Dentro del estudio, la empresa Roland Berger, como les mencionaba, hizo todo un análisis a nivel internacional de estas tendencias y a nivel de tecnologías propuso plantear estas 3 grandes áreas de tecnologías para englobar a muchas otras. Entonces se categoriza o se menciona el Internet de las Cosas, ¿verdad?, como una de estas grandes áreas en donde aquí tal vez lo que me interesaría más mencionar es que en medio de todo esto hay un elemento importante y es el tema de datos. Entonces vemos el Internet de las Cosas como una fuente de generación de estos datos. Vemos artefactos que son inteligentes y que pueden recibir información o brindar información. Está por otro lado el tema de análisis de esos datos, Advanced Analytics. Y dentro de Advanced Analytics podemos incluir o podríamos visualizar la inteligencia artificial, que es como uno de esos componentes, y en donde realmente qué queremos es esos datos aprovecharlos al máximo, sacarles toda la información necesaria disponible para utilizarlo. Y la cadena de bloques articulados, o más conocido como blockchain, que es transferencia de datos, cómo los transfiero, cómo los muevo de un lado a otro, qué valor le puedo dar yo a esa transacción de información y de datos. Estas son como las 3 grandes categorías, digamos, a nivel tecnológico que se propusieron para tratar de entender en el contexto centroamericano el tema de digitalización. Ahora bien, aquí voy a entrar, no voy a leer cada uno de ellos porque creo que serían mucho, sin embargo quiero que ustedes puedan verlo y supongo que estas presentaciones estarán disponibles para ustedes posteriormente. Mencionar que dentro de este estudio que se hizo, a la hora de realizar las entrevistas por país, se les solicitó a los entrevistados que mencionaran algunas de esas tecnologías que consideraban deberían de poderse ya estar implementando en nuestros países o que les interesaría o verían oportuno que se implementaran en nuestros países. Y entonces acá se mencionan a nivel, digamos, de toda la cadena de valor de la electricidad, algunos de esos casos, algunos ejemplos de tecnología que podría
podría estarse llegando a implementar a lo largo de la cadena de valor. Y es importante decir que fueron varios casos y sobre esos mismos las personas entrevistadas dieron su opinión sobre la viabilidad de que se lleve a cabo la implementación de este tipo de tecnología y lo veremos más adelante. Aquí les dejo nada más la información. Tal vez mencionar, por ejemplo, que el caso de pronósticos de la energía renovable es un gran tema en la región, en donde ya se viene trabajando aquí en El Salvador, por ejemplo, y a nivel del ente operador de la red. Pero bueno, no me voy a adelantar para que ustedes puedan ver más adelante los resultados. Aquí el tema son casos o propuestas de desarrollos tecnológicos que podrían llegar a implementarse. La venta mayorista de energía es un tema relevante, pero al mismo tiempo complejo. El monitoreo remoto también es un tema que salió como uno de los más relevantes. Del vehículo a la red, pues se refiere a la electrificación del transporte en este caso. El tema de contratos inteligentes, el consumo inteligente, los servicios y plataformas peer-to-peer, que se conoce también, el servicio a consumidores y la optimización del consumo a través de machine learning. Muy bien. En total se identificaron 132 casos de uso que fueron mencionados por estas personas entrevistadas. De esos 132 hubo diferentes filtros para lograr llegar a identificar cuáles eran esos casos de uso más relevantes para toda Centroamérica como región, pero también cabe indicar que este mismo ejercicio se hizo por país. Es decir, puede que algunas tecnologías fueran más prioritarias en un país que en el resto de la región. Entonces se tiene el análisis por país y también el scope de la región. Bueno, de estos 132 se redujo a 60, en donde aquí el tema de la frecuencia y la relevancia de la temática hizo que se fueran reduciendo la cantidad de casos de uso propuestos originalmente de esa gran gama de opciones. Y por último, el tema de la complejidad fue digamos, el filtro final para indicar cuáles pueden ser realmente casos rápidos de aplicación, lo que tal vez en inglés podríamos llamarlo como quick wins, o esos frutos bajos, esa forma rápida de llegar a implementar tecnologías en nuestra región. Aquí pues un poquito más el detalle de cómo se seleccionaron. De esos 10 casos, por 6 de los 6 países, basado en la frecuencia en que se mencionaron este tipo de tecnologías, y luego de ahí el tema de la relevancia de estos casos por país y a nivel regional. Tal vez podría ser un muy buen resumen de esa priorización de los casos de uso, y donde pueden ver que en la columna que está marcada con gris se identifican los que fueron mencionados con mayor frecuencia y de forma regional. El monitoreo remoto y gestión de la red es uno de ellos, de esos elementos más mencionados. Los pronósticos de las fuentes renovables también fue otro. Y acá abajo, no sé si lograrán ver, es el tema del consumo inteligente de la energía, como los 3 casos de uso más relevantes para Centroamérica y que podrían llegar a ser implementados en el corto plazo. Aquí también una forma muy esquemática de ubicar cada uno de esos casos. En el eje X, el tema de la complejidad, en donde nos interesaría, por supuesto, empezar a trabajar de los que están más hacia el lado izquierdo, y en el eje Y, la relevancia regional y la frecuencia, aunque fueron mencionados como un caso de uso interesante e importante de implementar. Y como vemos en el número 5, estamos refiriéndonos al tema de pronósticos.
que puede ser a nivel de complejidad y de relevancia, ese fruto bajo, ese quick win que podríamos hablar, que en realidad ya estamos en el tema. También mencionar, por ejemplo, el tema de certificación de productos de energía, que es en nivel de complejidad no es tan complejo, relevancia pareciera que no lo es, sin embargo ya hay iniciativas aquí, en particular en El Salvador, en donde ya el tema de certificación de productos de energía se está empezando a dar, con Mercados Eléctricos, que ha desarrollado una iniciativa muy interesante aplicando blockchain. Ahora, entrando un poquito más de detalle en esos tres casos de uso más relevantes, el tema de pronósticos de energías renovables, en donde pueden con más detalle después ver la información, pero bueno, estamos hablando del tema de sensores de datos, de pronósticos en el clima, de imágenes satelitales, de monitoreo, de la contaminación. Podemos ver los impactos y los beneficios en la mejora en el balance de la red y la oferta y el despacho que pueden mejorar sustancialmente. Esto a grandes rasgos dentro de los beneficios que podrían verse, y alguna información adicional sobre ejemplos específicos de este tipo de tecnología ya implementados y empresas que ya vienen trabajando el tema a nivel internacional. El caso de uso 13, que fue otro de los que con más relevancia se mencionó, el tema de monitoreo remoto y el manejo de la red. A nivel de tecnología, por supuesto, el tema de medidores inteligentes y el impacto que puede tener esto en el mantenimiento preventivo en el tema de las redes y el sistema eléctrico regional y las líneas como tal. A nivel de beneficios, la mejora en el balance y la confiabilidad de la red y la reducción de pérdidas en temas de energía. Sabemos que hay pérdidas que son por robo, ¿verdad? Pero hay otras que son técnicas, y aquí es donde este tema puede verse beneficiado. Nuevamente mencionar algunas de las empresas que realizan este tipo de implementación de tecnología a nivel internacional y cómo lo han venido haciendo en otros países. No lo había mencionado, bueno, el consumo energético inteligente, que es otro de esos casos, el tercero, en donde por supuesto el tema de la tecnología es relevante y es el tema de habilitar el aprendizaje automatizado, el tener el equipo necesario para poder tener la información adecuada para poder gestionar esa energía correctamente. Vemos algunos ejemplos de empresas que desarrollan este tipo de tecnología y que la han implementado, algunos ejemplos específicos, y los beneficios, por supuesto, en el tema de consumo. Muy bien, además de estos casos de uso, hubo un tema que salió a flote muy relevante y es importante mencionar acá. Como ya lo indicaba anteriormente, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de digitalización, hablamos también de información y de datos. Y la calidad de esa información es importante, es muy relevante. No hacemos nada con tener datos aislados en formatos diferentes. Esto hace que la información y el procesamiento de esa información sea difícil y que realmente la información no llegue oportunamente en algunos casos. Se logró identificar que existe un gran reto a nivel regional en términos de la calidad de la información, de la calidad de los datos, inclusive en algunos casos de la generación de estos datos. Puede ser que en algunas oportunidades alguna empresa no puede facilitar la información o no está autorizado a dar esa información. Sin embargo, poco a poco tenemos que generar conciencia de que si realmente no damos información de calidad, lo que vamos a recibir de vuelta va a ser información que no es de calidad para tomar decisiones. Y aquí debemos hacer un cambio de chip, un poco el cambio mental
de la información y de ese trabajo conjunto que se debe de definir a nivel de calidad de información y la generación de estos datos y de compartir esta información. Pues aquí no quisiera como leer textualmente, pero aspectos como estos pueden causar problemas a los agentes operadores que no pueden planificar los sistemas de despacho correctamente por la falta de datos que puede conllevar a poca certeza para las inversiones y los desarrollos también de la política y podrían realmente afectar y no ver realmente reflejados en la política las necesidades y los aportes que puede dar la digitalización a cada uno de nuestros países. Muy bien, ¿cómo podríamos llegar como países centroamericanos a implementar este tipo de casos de uso de tecnologías? Necesitamos analizar un poquito más allá cuáles son esas condiciones que nos pueden permitir o que nos frenan a implementar este tipo de tecnología. Y acá se mencionan los 5 condiciones marco habilitantes que se identificó en el estudio como más relevantes y a ser analizadas y a ser vistas con lupa, tanto a nivel regional como a nivel de país. El tema de la infraestructura digital, creo que no debo de ampliar mucho en este tema. Sabemos que existe una necesidad de esa infraestructura a nivel de cada uno de nuestros países. La capacidad humana, es decir, qué tanto conocimiento tenemos, qué tan preparados estamos para poder aprovechar al máximo de esta tecnología. ¿Qué hago yo si le doy un celular Galaxy S10 a mi abuelita? ¿Qué va a hacer ella con ese teléfono? Y yo la amo y la quiero, pero realmente ahí hay un tema que no debemos dejar de lado, es qué tan preparados estamos para aprovechar al máximo, sacar el beneficio a la tecnología. Cultura organizacional. ¿Qué hacemos si yo estoy muy motivada con esa tecnología, quiero implementar, pero en la organización en donde estoy están todavía en la época de fusil de chispa? Necesitamos trabajar a nivel de cultura organizacional. Un tema importante, por supuesto, también es el tema de inversión y de capital. ¿Qué tanta facilidad tenemos, qué tanta flexibilidad hay para invertir en la tecnología y que realmente sean reconocidas las inversiones? ¿Verdad? Porque no vamos a dar ese paso si no vamos luego a recuperar esa inversión de alguna forma. Tiene que ser sostenible. Y por supuesto, y no menos importante, el tema de las instituciones públicas y la gobernanza. Esto que ven ustedes acá es un resumen de la autoevaluación que cada uno de estos expertos en sus países hizo respecto a cómo estamos en esas condiciones habilitantes para la implementación de la digitalización. Fue un ejercicio interesante porque además de tener esta autoevaluación en donde vemos que hay algunos países que tienen o consideran que tienen la infraestructura digital muy bien, otros con muchas oportunidades de mejora, y así sucesivamente, por ejemplo, en el tema de capacidades humanas, en el tema de inversión y de capital, en el tema de cultura organizacional, y en donde tal vez estamos más deficientes como región, en el tema de gobernanza e instituciones públicas. Quiero mencionar acá también, que lo que vemos al otro lado, el tema de riesgos, que no podemos dejar de lado. Por supuesto que al implementar tecnología vienen riesgos asociados. Y de hecho el estudio hizo un análisis de los riesgos antes, pre-digitalización, y los riesgos cuando se implementa la digitalización. ¿Sí? Entonces, riesgos asociados justamente a temas antes de la implementación o pre-digitalización. El tema de los sistemas heredados, que aquí se refiere principalmente a esa infraestructura tal vez obsoleta que puede haber en nuestros países, es una herencia que está ahí y es un tema que hay que trabajar y es un riesgo. Riesgos en el tema del trabajo y las habilidades que tienen las personas para poder entrar en el mundo de la digitalización. También porque se tiende a pensar, bueno, antes yo hacía esto y ahora una máquina lo hace por mí y me voy a quedar sin trabajo. Riesgos a nivel de transformación organizacional,
riesgos económicos, legales, regulatorios. Pensando ya en los riesgos post-digitales, por supuesto que hayan fallas en la tecnología y se van a dar, se han dado. Siempre al inicio hay pulgas por ahí, por decirlo de alguna forma, y son riesgos. Pérdida de privacidad, toda la información que va y viene, y ahora por eso el ejercicio de conocer si la persona que tengo al lado, si la googleo, qué sale ahí, qué información hay, salimos en alguna nota, en algún artículo, en fin, es parte del tema de la información y los datos que van y vienen ahora, mucho más disponibles abiertamente. El tema del desempleo tecnológico y daños ambientales por la creación de tecnología, prototipos, materiales que se utilizan para este tipo de tecnología. Acá lo que podemos ver es justamente esa misma evaluación, pero ya no como autoevaluación de los expertos consultados, sino tomando fuentes y referencias del estudio y comparándolo con dos países, con Alemania y con Chile. Ambos países han logrado avanzar mucho en el tema de digitalización. En el caso de Chile particularmente fue seleccionado porque ha sido históricamente un país referente para Centroamérica, entonces quisimos considerarlo como parte de este análisis y podemos ver para cada uno de estos elementos cómo estamos ubicados como región y como país. A nivel de infraestructura digital tenemos, creo, como región todavía bastante oportunidad de mejora. En general, en capacidades humanas, cultura organizacional, inversión del capital e instituciones públicas y gobernanza. Esto ya como una referencia internacional, como les mencionaba antes, en el caso de la termina anterior era una autoevaluación como región, esto ya es pues más tal vez objetivo. Y bueno, ¿qué hacemos para trabajar en este tema? Parte del estudio también trae a colación la importancia de trabajar en red, de trabajar con las experiencias que ya se tienen, con las que ya se cuentan, con el conocimiento que ya hay, porque realmente sí hay avances, sin embargo, tal vez de forma aislada. Y aquí el mensaje principal, diría yo, es que se propone, se motiva, se incentiva de alguna manera a poder trabajar con un enfoque mucho más regional y compartiendo de esta información y de la experiencia de los países y de las tecnologías en las que ya se están trabajando. Sin duda alguna, la región se ve afectada por estas tendencias globales, los países enfrentan retos similares, unos con mayor intensidad que otros, pero todos con retos similares, y la tecnología como tal ofrece muchas oportunidades que pueden llegar a tener un mayor impacto y un mayor beneficio si se trabaja de forma conjunta. Se plantea dentro del estudio el trabajo en redes de experiencia, de experticia, y que puedan cada una de esas habilidades específicas por país ser compartidas. Y esto sale a colación como parte del estudio porque identificamos casos particulares en cada país en donde hay liderazgo en temas específicos. Por ejemplo, el tema de medidores inteligentes en Guatemala y en Costa Rica, en el caso de El Salvador, el tema del monitoreo y el tema de pronósticos, y así sucesivamente. Tardaría mucho más para explicar o para mencionar que cada uno de nuestros países tiene temas a nivel de tecnología y de implementación de esta importantes, muy relevantes, con una experiencia que no es despreciable. Y hay otros países queriendo implementar cosas similares. Entonces, creo que la invitación es a trabajar de manera conjunta y a intercambiar esa información de manera sistemática. Se plantea entonces y se deja sobre la mesa la posibilidad de trabajar con los países de Centroamérica en tres grandes áreas de tecnología que ya las mencioné anteriormente, englobadas como de manera general a nivel de blockchain o de cadenas articuladas, a nivel de advanced analytics o análisis de datos y el tema de Internet de las cosas.
como 3 grandes áreas y en donde se pueden identificar esos casos de uso que ya sabemos que se están desarrollando en cada uno de nuestros países, para que los actores interesados en esa temática puedan sumarse, interactuar, proponer o intercambiar opiniones y experiencias a nivel técnico, como una especie de asesoría que nosotros en la cooperación alemana llamamos asesoría colegiada, porque sabemos que el conocimiento existe y el nivel de información y de capacidad existe, y este tipo de esfuerzos permiten una asesoría a nivel técnica muy fuerte y muy interesante y valiosa. ¿Cuánto costó la consultoría que estamos haciendo nosotros? O sea, si le ponemos números a esto, son expertos, y existen expertos entre ustedes que tienen el conocimiento, que pueden compartirlo y que pueden asesorarse entre pares. Se generó una propuesta general de esa estrategia y esa visión regional, que la mencionamos acá y que está sujeta a análisis. Creería yo, a nivel del SICA podría ser una alternativa interesante. Y en donde por supuesto se menciona el tema de esta colaboración regional, en donde realmente la invitación es a trabajar de esta forma. Y por último, y ya para cerrar, y ya me quedé sin tiempo, creo que cada uno de nosotros podría sacar conclusiones y identificar los beneficios que puede tener el poder trabajar en red, a nivel de la industria, a nivel de formuladores de política, a nivel de reguladores, a nivel de academia, a nivel de operadores de la red. Yo quisiera, antes de concluir, mencionar algo que me llamó mucho la atención del estudio y que creo que no lo mencionó en ninguna de las líneas anteriores, y es que uno de los temas que se propone como una acción inmediata y que creo que se ha mencionado en foros anteriores, en otros momentos, y que de verdad cada vez más deberíamos de ponerle atención es a la necesidad y a la oportunidad que tenemos de trabajar de manera conjunta el sector privado y la academia. Y yo creo que tal vez es muy repetitivo, pero realmente cuando hablamos de tecnología y del tema de digitalización, en la academia hay mucha información, hay mucho conocimiento. La industria requiere de implementar, requiere soluciones. Y el trabajo realmente se da, pero todavía sigue siendo humanizado. Y deberíamos de propiciar de alguna forma esa mayor interacción entre la academia, la industria y el sector privado, porque esto podría también dinamizar muchísimo más la implementación de la digitalización en nuestra región. Muchas gracias por su atención y espero que puedan hacer la tarea durante la clase. Gracias.